Si un juez que difícilmente pueda obtener ganancias por esa cantidad de dinero, ¿cómo puede considerar pagar sumas de ese? Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la difusión de temas jurídicos nacionales e internacionales, especialmente en materias constitucional y procesal. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias. Bienvenidos todos, les habla Antonio Bello Lozano Márquez y en esta oportunidad, dando continuidad a los videos que presentamos en esta plataforma de YouTube, vamos a referirnos a un aspecto que no es nuevo, pero sí es actual, y es lo relativo a las indemnizaciones que establecen los tribunales en Venezuela por daño moral. Como se sabe, últimamente se han producido varias decisiones en los últimos años relacionadas con el daño moral, en los cuales establecen cuantiosas sumas de dinero como indemnización del daño moral. Justamente en base a esa jurisprudencia, en base a las consideraciones que han venido teniendo los tribunales venezolanos, consideramos oportuno hacer algunos señalamientos al respecto como tal. Comencemos entonces por el concepto. El daño moral, según la doctrina, es el que se hace a la esfera psíquica, emocional o espiritual del individuo, el cual no puede ser percibido por agentes exógenos, sino que la afectación es intrínseca a la víctima, directamente a su interior, por lo cual no puede ser determinado ni cuantitativamente ni cualitativamente, quedando establecido que el daño, para que sea objeto de la reparación, debe ser objeto de la culpa o de la imprudencia de alguien, que por ligera que sea su influencia sobre el daño cometido, se debe su reparación. Un concepto de daño moral que tal vez no abarca la totalidad de las situaciones actuales que contemporáneamente se han venido estipulando, considerando por la doctrina, particularmente la doctrina suramericana y la doctrina europea en relación a lo que es este tipo de indemnización. Indemnización que en todo caso siempre debemos hablar que debe ser integral. Ese es el concepto básico, el concepto o el elemento fundamental que se debe tener en cuenta. Es decir, que el daño a indemnizar se debe reparar de la manera más integral posible. Ahora bien, ¿qué ha venido considerando la legislación patria? Cuando hablamos de daños y perjuicios, esos daños y perjuicios básicamente son lucro cesante, daño emergente y daño moral. La doctrina y la jurisprudencia extranjera van un poco más allá y hoy en día se habla, por ejemplo, en la jurisprudencia de la doctrina argentina del llamado daño psicológico y en la doctrina europea, especialmente en España, se habla del daño al proyecto de vida. Daño al proyecto de vida que también ha sido considerado por la doctrina suramericana y particularmente por el extinto profesor y grandielocuente en el derecho César Fernández Cesareno. Hablaba del daño al proyecto de vida, que es una especie de daño moral, es una indemnización que se va a pagar, se va a condenar a realizar a aquellas personas que justamente se les causa un daño que afecta el proyecto de vida, el proyecto que tiene una persona para desarrollarse como ser humano a futuro en un determinado espacio de tiempo, como puede resultar esto. Ahora bien, cuando hablamos de daño moral, según la jurisprudencia, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 315 del 12 de junio del año 2013, estableció que el daño extrapatrimonial en las personas jurídicas que origina el daño moral ocurre cuando se ha visto afectada su reputación, nombre, imagen, marca y o fama de sus productos o servicios. ¿Qué tenemos entonces aquí? Que puede haber un daño moral
que se causa a los sujetos en particular, pero también puede haber un daño moral en base a las personas jurídicas. Pero como pueden observar, la jurisprudencia ha señalado una serie de elementos que se tienen que considerar para indemnizar ese daño moral. No es que sencillamente se tiene o se entiende que se causó un daño a la persona y que debe ser indemnizada. No, son daños que se indemnizan en base a determinados aspectos. ¿Qué estamos hablando allí? Reputación, nombre, imagen, marca o fama de los productos o los servicios que se prestan. En ese orden de ideas, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 632 del 15 de octubre del año 2014, estableció que el daño moral por referirse a la esfera afectiva del lesionado no es de naturaleza patrimonial y no existen parámetros internos que puedan determinar su cuantía, sino que el juez debe percibir cuál es la importancia del daño sufrido y, atendiendo a la escala de sufrimiento, debe colocarse en una situación de la víctima para comprender qué cantidad razonable y equitativa podrá reparar por equivalente dicho daño. Como pueden observar, son varios y muy diferentes los elementos que tiene que tomar en cuenta el juez para indemnizar el daño moral. Estamos hablando de la importancia del daño, estamos hablando de la escala de sufrimientos, estamos hablando de colocarse en la situación de la víctima para tener un parámetro de comparación y establecer una cantidad razonable y equitativa, porque hay que decirlo de manera clara y enfática. El daño moral, la indemnización que se va a pagar no es para enriquecer a un sujeto, es para reparar el posible, en la medida de lo posible, porque nunca va a ser completo, el posible afectación que esa persona tenga en su aspecto anímico, en su sentimiento, en su condición como persona, como ser humano. Pero ninguna cantidad que se pague va a ser suficiente para reparar un daño moral. Y pongámoslo con el ejemplo más extremo: la muerte de una persona y la afectación que eso va a causar en sus familiares. ¿Con qué cantidad se indemniza? ¿Con 1.000.000 de bolívares? ¿Con 100 millones de bolívares? ¿Con 1 millón de dólares? ¿Con 2 millones de dólares? No va a haber cantidad posible para indemnizarlo. Ahora bien, ese monto que se va a ordenar pagar sencillamente es un paliativo para que la persona afectada, en este caso por esa situación, pueda compensar en algo su dolor, pueda compensar en algo la pérdida. Pero repito, no es para enriquecerlo, no es para hacer su patrimonio más cuantioso ni nada por el estilo. Según la doctrina, los supuestos de hecho que debe contener la sentencia que condene el pago de una indemnización por daño moral son importancia del daño, grado de culpabilidad del autor, conducta de la víctima, escala de sufrimientos morales, alcance de la indemnización y los pormenores y circunstancias de cada caso en particular. Es decir, una lista bastante extensa de elementos que normalmente no se ve en las decisiones judiciales. Cuando se dan las indemnizaciones por daño moral, el tribunal muchas veces se limita a fijar una cantidad y esto en la práctica no se adecúa a esos parámetros que la propia jurisprudencia y la doctrina ha establecido. No es tomar en cuenta una cantidad y asignar una suma de dinero, sino que hay que valorarlo en base a todos estos elementos para poder establecerlo. Últimamente hemos visto algunas decisiones judiciales donde se producen condenas en dólares muy altas, y estamos hablando de 15 millones de dólares, de 10 millones de dólares, sobre todo esta última en personas jurídicas. Una lesión que se va a indemnizar por daño moral y se fija la cantidad de 10 millones de dólares. 10 millones de dólares porque afectó ¿qué? Afectó el nombre, afectó la credibilidad de la empresa, en qué forma, en qué grado, de qué manera. Todo eso hay que explicarlo porque no es sencillamente
fijar un monto alto y cuantioso, porque la sentencia entonces carecería de la motivación correspondiente. Lo ha dicho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en una sentencia que hemos comentado en videos anteriores, que es la sentencia 1806 del 10 de noviembre del 2008, y que habla de las funciones del juez en la interpretación de la Constitución, y dice que los jueces tienen que ser racionales y deben ser razonables. Racionales en el sentido de actuar apegado a la ley, pero también tiene que ser razonable en el sentido que esa indemnización sencillamente no puede desbordar los aspectos económicos. No puede ser que ordenando el pago de una indemnización por daño moral, de un daño de afectación a una persona en su patrimonio anímico, en su patrimonio moral, en su patrimonio afectivo, eso vaya a causar la quiebra económica de la persona jurídica, por ejemplo, o de la persona natural a la cual se esté condenando. Hoy en día, si establecemos en Venezuela condenas por 10, por 15 millones de dólares, allí eso no tiene otro destino sino provocar la quiebra, provocar la ruina de esas personas. ¿Por qué? Porque son pocas las entidades que van a soportar o pueden pagar una indemnización de ese tipo sin que ello los afecte desde el punto de vista patrimonial. ¿Que fueron causantes de un daño? Eventualmente, puede ser, pero que esa indemnización sea de tal naturaleza económica puede resultar contraproducente. Incluso lo vemos de un modo comparativo. Por ejemplo, los tribunales laborales establecen indemnizaciones por muerte de un trabajador hasta hace pocos años, cuando hablaban de 2 millones de bolívares, de 1 millón de bolívares. Cuestiones que, por ejemplo, al cambio de hoy día en divisa es un cambio bastante exiguo. Pero también cuando hablamos de una condena en divisa, y esa condena en divisa pasa de cantidades importantes como las que hemos señalado, 10, 15 millones de dólares, sencillamente va a causar la ruina económica de los sujetos. Y esa no puede ser la finalidad ulterior, o no puede ser el efecto que cause una condena por daño moral. La Sala de Casación Social, en sentencia número 545 del 18 de septiembre del 2003, dijo lo siguiente: si bien ha sido criterio pacífico y reiterado que la estimación del daño moral lo debe realizar el juez sentenciador a su libre arbitrio, y por tanto está autorizado para obrar discrecionalmente de modo equitativo y racional, procurando impartir la más recta justicia, el respectivo juzgador, debe exponer en su decisión, motivar el análisis de los hechos concretos que le permitan declarar la procedencia del daño moral y los parámetros que utilizó para cuantificar dicho daño moral. El perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Sin embargo, no es imposible, porque no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo que es incobrable, sino para procurar algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido. El juez debe otorgar al damnificado una suma de dinero que tenga en cuenta el desasosiego, sufrimiento, molestias, etcétera, pero no como una compensación económica al dolor físico o psíquico, sino como una retribución satisfactoria de tales quebrantos. ¿Qué está diciendo la jurisprudencia con esto? Lo que he venido señalando. No se trata de enriquecer a una persona y no se trata de una reparación absoluta, sino se trata de un paliativo como tal. Entonces, ¿qué es lo que esto está produciendo en la práctica? Que ante jurisprudencias y ante decisiones de los tribunales que condenan a pagar 15 millones de dólares, 10 millones de dólares, entonces las indemnizaciones o las reclamaciones por daño moral van a estar a la orden del día. Y eso no es lógico.
A eso hay que ponerle algún tipo de coto, algún tipo de parámetro que pueda justificar una condena por daño moral. Ha dicho la Sala de Casación Civil, y perdonen lo reiterado, pero estamos hablando de criterios jurisprudenciales en materia de daño moral. La Sala de Casación Civil, en sentencia número 8 del 16 de abril del año 2021, que los criterios empleados por el sentenciador son enteramente subjetivos y guiados por su condición humana. De allí que ni la estimación del valor de la demanda ni lo expresamente solicitado por el interesado o afectado constituye un dato vinculante para el juez al momento de acordarlo. El juez tiene que colocarse en esa posición. Si un juez que difícilmente pueda obtener ganancias por esa cantidad de dinero, ¿cómo puede considerar pagar sumas de ese orden? Si se pone en un plano personal para condenar el daño moral, ese daño moral, ¿con quién lo va a comparar? Con su propia persona, con él como individuo. Y habría entonces que ponerse, ¿qué haría yo con 10 millones de dólares? ¿Qué haría yo con 15 millones de dólares? No va a tener noción, no va a tener idea, no va a tener un criterio lógico para poder aplicar una condena de ese monto. Entonces tiene que ser prudente, tiene que ser equitativo, tiene que ser justo, tiene que ser racional. De no ser así, entonces vamos a ver cualquier cantidad de demandas por daños morales que lo que va a hacer es acrecentar el trabajo de los tribunales, va a causar que se dicten sentencias que puedan sentar jurisprudencia y que sean negativas para el desarrollo de la sociedad como tal. Los jueces no se pueden erigir en ciudadanos que van a imponer castigos máximos, sobre todo en materia de reparación de daños civiles. El castigo debe ser justo, el castigo debe ser equitativo. Y a esto debemos sumar algunos criterios que ha venido manejando la jurisprudencia también del Tribunal Supremo de Justicia, y en el sentido que, a pesar que la condena por daño moral es una condena actualizada y que el juez no se basa en parámetros que le fijen las partes, que le indique la demanda como tal, ese monto que va a ser actualizado por la sentencia a su vez puede ser objeto de indexación, de corrección económica, pero en ese sentido la sala ha señalado que esa corrección económica, esa indexación, se da única y exclusivamente en el periodo que va entre la sentencia y el momento de su ejecución. Esto significa que la sentencia firme y su ejecución. Esto significa que si el juicio tardó años en sustanciarse y en decidirse, ese tiempo sencillamente no va a aplicar para los efectos de la corrección monetaria. Ya para concluir con esta disertación, la idea de la misma no era otra sino la de expresar una preocupación por lo que viene ocurriendo con las condenas por daño moral. Los elementos están allí, los parámetros los fija la propia jurisprudencia, hay toda una lista de elementos a considerar y básicamente los jueces lo que han de tener en cuenta es que deben ser racionales y razonables, justos y equitativos, ya que las condenas por daño moral no pueden configurar un enriquecimiento del sujeto a quien se beneficia con la decisión, sino establecer un modo, un mecanismo para mitigar el dolor sufrido, mas no para producir un enriquecimiento, porque de lo contrario se estaría contraviniendo principios legales y constitucionales en la materia. Todo daño moral debe ser debidamente establecido y eso implica que las decisiones que se dicten deben tener la motivación adecuada y basada en los elementos que ya hemos señalado.
Muchas gracias por su atención.